En un pabellón olvidado por los corazones, un bebé de 6 meses lloraba en silencio, como si ya supiera que nadie vendría. La soledad se había convertido en su compañera obligada, enseñándole a sufrir en silencio. Pero hay momentos en los que el destino se inclina ante quien escucha más allá de lo evidente, ante quien percibe el grito silencioso de un alma abandonada. Antes de continuar, permítete un momento desde donde nos observas hoy. Tu presencia hace toda la diferencia. Los rayos del sol invadían el despacho de Irina Petrovna en hilos dorados, bailando entre las persianas como hilos de esperanza tejidos en el aire. Partículas de polvo flotaban en la luz, creando una atmósfera de tiempo suspendido. El tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos con una precisión casi imperceptible, un sonido tan familiar que para ella había dejado de existir años atrás. Entendemos la gravedad de esta decisión, murmuró la mujer frente a ella, mientras su marido le apretaba la mano con fuerza, como si pudiera transmitirle valor a través del tacto. El miedo era palpable, pero también lo era la determinación. Nos las arreglaremos, añadió con voz temblorosa. Irina Petrovna ladeó ligeramente la cabeza, analizando a la pareja con una mirada que parecía traspasar el alma. A sus 43 años emanaba una energía singular, no era ni ruidosa ni explosiva, sino una corriente subterránea, persistente, capaz de desgastar hasta las rocas más duras. Su voz, suave como la seda, tenía un núcleo de acero. Un hombre sabio me dijo una vez, el miedo es lo contrario del amor. Si no hubiera miedo, dudaría de la sinceridad de tu propósito, recordó, mientras sacaba una carpeta delgada, casi frágil, de un montón de papeles. Conoce a Mikhail. Puede que su cuerpo esté atrapado, pero su mente y su corazón son libres como el viento. Solo espera a que alguien esté dispuesto a descifrar su lenguaje. Sus dedos se deslizaron sobre los documentos con una delicadeza que delataba años de práctica. Sus colegas comentaron que las manos de Irina Petrovna escuchaban, no solo tocaban. Al trabajar con niños, sus gestos parecían leer su dolor oculto, traduciendo en caricias el mensaje de que no estaban solos. Media hora más tarde, después de guiar a los potenciales padres adoptivos hasta la salida, se acercó a la ventana. Las gotas de lluvia otoñal comenzaron a desdibujar el paisaje, transformando el mundo exterior en un boceto de acuarela, donde el pasado y el presente se mezclaban en tonos descoloridos. 20 años antes, el mismo edificio gris de la maternidad provincial se cernía sobre la joven Irina como una sentencia. A sus 23 años apretaba contra su pecho su diploma recién obtenido, ajustándose el cuello de una blusa demasiado austera para su edad. Esto no se parece en nada a la clínica modelo que imaginé, refunfuñó, observando las paredes desconchadas del pasillo de entrada. La realidad provinciana chocó con sus ideales de una medicina impecable, donde todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo. Allí, sin embargo, las paredes parecían respirar cansancio, absorbiendo décadas de dolor humano. ¿Eres nuevo aquí? Una voz ronca interrumpió sus pensamientos. Cuando se dio la vuelta, se encontró frente a una mujer de mediana edad, con el pelo gris recogido con fuerza y ojos acerados, fríos pero no vacíos. Irina Emelianova. Licenciada en medicina. A través del programa de distribución, se presentó extendiendo la mano. El otro la examinó con mirada calculadora, como evaluando cuánto podría durar aquella recién llegada de uñas impecables y ojos ingenuos. Galina Fyodorovna. Enfermera jefa de pediatría infecciosa, respondió, estrechándole brevemente la mano. Ven. Te mostraré tu campo de batalla. Irina se estremeció ante esa expresión, pero la siguió por el largo pasillo, donde el olor a desinfectante se mezclaba con algo menos estéril, algo inquietante. Aquí está la sala de procedimientos. Allí la sala de los médicos, indicó Galina, con la economía de palabras de quien sabe que cada sílaba tiene peso. Del pabellón primero al quinto, niños con familia. Sexto y séptimo, los que tienen a dónde regresar, pero nadie que los espere. De repente se detuvo frente a una puerta al final del pasillo, separada del resto por una mampara de cristal. Su voz se volvió aún más áspera. Esta es nuestra sala especial. La de los rechazados. Galina miró a Irina con oscuro cinismo. Llega una madre, se entera del diagnóstico, firma los papeles y desaparece para construir una vida feliz. Sin cargas. Irina instintivamente retrocedió como si pudiera escapar de la crueldad de esos hechos. Pero la puerta ya se estaba abriendo, revelando un universo separado.
Aquí están nuestros angelitos, dijo Galina, ahora con un suavidad inesperada. Irina notó sorprendida cómo sus manos arrugadas ajustaban la manta de una de las cunas. Este tiene hidrocefalia. 4 meses. Su madre lo miró y dijo, no quiero un monstruo. Le trataremos la neumonía y pronto le darán el alta. Irina tragó. Y esta es Masa, de 2 años. Epilepsia severa. Sus padres aguantaron durante casi un año, hasta que se dieron por vencidos. De cualquier manera, ella va a morir, dijeron. Irina se acercó a la cama donde descansaba una niña pálida, de cabello fino y ojos demasiado serios para su edad. Hola, Masa, susurró, tocando su pequeña mano translúcida. Este es Mikhail, 6 meses. Problemas digestivos, continuó Galina. Hoy tendremos uno más. Uno con suerte en camino. Sin decir más, continuó, dejando a Irina inmersa en papeles y protocolos, mientras su mente insistía en regresar al pabellón de los olvidados. Al terminar su turno, mientras empacaba sus cosas, un ruido en el pasillo la hizo mirar hacia arriba. Ya llegó, anunció una enfermera que pasaba. Ve. Galina dijo que sería bueno que lo vieras. El corazón de Irina se aceleró mientras corría hacia la enfermería. En la puerta se topó con el personal de la ambulancia, que empujaba una incubadora. 6 meses, parálisis cerebral leve e infección respiratoria, se apresuró a decir el médico. Documentos entregados. La madre la dejó en la sala de maternidad. Está bien, podemos irnos. Irina permaneció inmóvil, observando a Galina y otra enfermera trasladar al niño a una cuna vacía. Al acercarse lo vio, un cuerpo diminuto envuelto en la típica manta de hospital. Pero fueron sus ojos enormes de color marrón oscuro los que la paralizaron. Esos ojos parecían haber visto demasiado, como si ya entendieran toda la crueldad del mundo. Lindo, ¿no?, comentó Galina, entregándole el historial médico. Mire. La historia de siempre, una madre joven, su primer embarazo, se enteró del diagnóstico y dijo, no quiero una persona discapacitada. Irina hojeó las páginas, parálisis cerebral infantil, infección respiratoria aguda, sospechas de cambios genéticos. ¿Y su nombre?, preguntó. Timur Ivanov, señaló Galina al expediente. Irina se acercó a la cuna. El bebé no lloró. Sus extremidades temblaban en movimientos involuntarios, propios de su condición. Con cuidado extendió su dedo y tocó su manita. Los deditos se cerraron alrededor de los suyos, en un reflejo de la vida que resistía. La rutina del hospital fluía como un río indómito, cortando rocas y rápidos sin detenerse jamás. Una semana en pediatría infecciosa se había convertido para Irina en un torbellino de rostros, diagnósticos e historias entrelazados, mientras los interminables pasillos parpadeaban bajo luces parpadeantes. La luz del día se filtraba a través de las sucias ventanas, débil y tenue, como si el propio sol dudara en iluminar el lugar. El departamento trabajaba al límite, agotado por una sobrecarga que convertía cada turno en una prueba de resistencia humana. La escasez crónica de personal redujo a enfermeras y médicos a autómatas de ojos apagados, que llevaban a cabo procedimientos con una precisión mecánica que ya no requería pensamiento ni compasión. Un profesional para 15 niños, muchos de los cuales exigen atención casi constante. Irina vio cómo los jóvenes recién llegados, con sus ardientes miradas idealistas, perdían ese brillo en cuestión de semanas. Al cabo de unos meses se volvieron indistinguibles de las paredes desconchadas, grises, silenciosas, parte del paisaje del hospital. «Todavía puedes soportarlo, Emelianova», observó una vez Galina Fyodorovna, mientras llenaban juntos el libro de recetas. Su tono era más una declaración que una pregunta. «Todavía mira a las personas como si fueran personas». «Esto pasa». Irina no respondió. A veces le parecía que el agotamiento no era una enfermedad, sino una armadura. Porque dolía mucho ver esas caritas y saber que por mucho que lo intentaras, nunca sería suficiente. Esa noche el departamento se vio envuelto en una ola de nuevas admisiones. 3 casos graves de infección viral con complicaciones, 2 niños con fiebre cercana a los 40 grados, otro con convulsiones. El equipo corrió entre las camas, los monitores pitaron alerta, los pasos de los médicos resonaron en el desgastado linóleo. «Emelianova al tercero», gritó Galina Fyodorovna, su voz cortando el aire como una espada. «Ha bajado el oxígeno».
Irina llevaba trabajando 13 horas seguidas. Sus manos se movían por instinto, su mente apagada, su cuerpo operando en un modo primitivo de supervivencia, salvando vidas, una tras otra, sin tiempo para respirar. Recién a las 6 de la mañana, cuando la crisis amainó y el departamento se hundió en esos minutos de silencio irreal antes del cambio de turno, recordó la habitación abandonada. Al cabo de una semana todo había cambiado. Masenka, la niña con epilepsia, había sido trasladada a un centro especializado. El bebé con hidrocefalia y Misa habían sido llevados al orfanato. En lo que alguna vez fue una habitación abarrotada, solo quedó Timur. Cuando Irina abrió la puerta, la olió antes de verla. No era el olor habitual de fórmula para bebés y antisépticos, sino algo ácido, pesado, el hedor de un pañal usado durante horas y un abandono que trascendía lo físico. Sus ojos se posaron en el gráfico de poder en la pared. La última entrada estaba fechada a las 7 horas del día anterior. Más de 10 horas sin comer. Dios mío. Susurró lanzándose hacia adelante. Timur yacía en medio de aquella soledad estéril, una mota de vida casi imperceptible. Su cuerpecito inmóvil, su pecho subiendo y bajando en respiraciones superficiales. Los ojos estaban entreabiertos, las mejillas surcadas de secos rastros de lágrimas. Los labios agrietados. Y ese sonido, un sollozo ahogado, tan débil que sonó más como un suspiro que un llanto, como si el niño ya no creyera que nadie lo escucharía, pero aún así intentaba decir, estoy aquí. Todavía estoy vivo. Una ola de furia ardió dentro de Irina, mezclada con un dolor tan agudo que la dejó sin aliento. Un niño rechazado por su madre, ahora olvidado incluso por el equipo, tachado de la lista de prioridades como un elemento prescindible en medio del caos de la noche. ¿Quién estaba de guardia por la noche? Su voz resonó por el pasillo, aguda. De la sala de médicos salió Liuba, una interna con ojos soñolientos y con menos de un mes de servicio. Yo. Pero hubo nuevas admisiones. Galina Fyodorovna dijo que era una prioridad. Fuiste asignado a este niño. Irina sintió que algo se rompía en su interior, la barrera entre el profesionalismo y la humanidad colapsaba. No ha comido desde hace más de 10 horas. Ya ni siquiera llora. Liuba, ¿sabes lo que esto significa? Desde el fondo del pasillo apareció Galina Fyodorovna, con pasos lentos y pesados, como los de alguien que carga con el peso de demasiadas decisiones. Emelianova, cálmate, dijo con voz ronca. No tenemos suficientes manos. Este chico. Irina se volvió hacia ella sin ocultar sus lágrimas. ¿Es menos importante? Ni siquiera mereces lo básico. Ya ha sido abandonado una vez. Deberíamos abandonarlo de nuevo, nosotros que hemos jurado cuidarlo. Galina Fyodorovna la miró durante un largo rato con una mirada inescrutable, como si midiera algo más allá de las palabras. Yo misma me ocuparé de él, declaró Irina, regresando a la habitación. Mi viaje ha terminado, pero me quedaré. Y luego hablaremos de cómo organizar los turnos para que esto no vuelva a suceder. Como pasante no se le permitía realizar muchos procedimientos sola. Pero en ese momento ya no importaba. Timur necesitaba ayuda, y una bata blanca no convierte a alguien en médico, sino que hace el corazón. Calentó el agua, encontró pañales limpios y preparó la fórmula. Sus movimientos fueron precisos, a pesar de las 13 horas de agotamiento. Mientras levantaba a Timur, sintió su pequeño y suave cuerpo descansar contra ella, su pequeña cabeza hundiéndose en el hueco de su brazo. Perdónanos, pequeña, susurró acercando la botella a sus labios secos. Lamento haberte fallado. Al principio no hubo reacción. Irina pasó suavemente la tetina del biberón por los labios del niño, humedeciéndolos. Luego dejó caer unas gotas en la comisura de su boca. Timur tragó débilmente. Así, mi amor, le temblaba la voz. Despacio. Tomémoslo con calma. Ella lo alimentó, le habló en voz baja, le habló de la primera nevada que había caído esa mañana, de cómo el sol había dorado las copas de los árboles, del lindo gatito que había visto camino al hospital. Eres fuerte, murmuró, sintiendo las lágrimas caer sobre la tela de su pijama de hospital. Qué fuerte, Timur. Cuando el biberón estuvo vacío, no lo devolvió a su cuna.
Continuó abrazándola, acunándola, hablando y entonces notó que sus ojos, esos enormes ojos marrones, ya no miraban a través de ella, sino a ella. Él la vio. Lo reconocí. En ese momento Irina se hizo un juramento: ese niño nunca volvería a pasar hambre. Nunca más te sentirías invisible. Lo prometo, le dije sin medir el peso de esa palabra, ni cómo redefiniría todo su futuro. Necesita calor, respondió Irina en voz baja, pero con una firmeza que no admitió respuesta. Contacto humano. Él. Especialmente con su diagnóstico. Sé cómo funciona, Galina Fyodorovna. La jefa de enfermeras arrojó una bocanada de humo al aire gélido y observó cómo el gris se disolvía en el viento. Todo el mundo necesita calor, murmuró con un cansancio que parecía centenario. Pero el mundo no fue hecho así. Se volvió hacia Irina y por primera vez, su rostro, marcado por profundas arrugas y toda una vida de cambios, se suavizó. Hace 20 años yo era igual que tú. Lleno de ideales, encantado por la medicina. Había una niña, Nastienka, con fibrosis quística. Los padres se dieron por vencidos. No lo lograremos, dijeron. El tratamiento es demasiado caro. La cuidé lo mejor que pude. Horas de drenajes, masajes, llevé juguetes, libros. Ella me llamó mami. Galina Fyodorovna aplastó el cigarrillo con un gesto repentino, como si también aplastara su memoria. Luego la trasladaron a un orfanato. Han pasado 5 años. Un día de inspección la encontré allí, tirada sobre sus propios excrementos, con úlceras hasta los huesos y neumonía. ¿Sabes lo que hizo cuando me vio? Volvió su rostro hacia la pared. Porque era más fácil olvidar que alguna vez a alguien le había importado. Porque recordar el amor en un mundo sin amor, es una tortura. Irina se quedó helada. Las palabras de la enfermera cayeron sobre ella como piedras, pesadas, definitivas. Solo quiero que lo entiendas, dijo Galina Fyodorovna, empujando la puerta hacia el pasillo del hospital, donde el olor a antiséptico y desinfectante sofocaba cualquier rastro de humanidad. Para ti es un episodio. Para él, eres el mundo entero. En casa sonó el teléfono antes de que ella se quitara el abrigo. ¿Dónde estás? La voz de Dimitri, su prometido, cortó el aire como una espada. Hace 2 semanas que no nos vemos. Yo trabajo, Dioma respondió, quitándose los zapatos con cansancio. Tenemos muchos pacientes. ¿Y los pacientes son más importantes que yo? Tenemos una boda dentro de 6 meses y ni siquiera apareciste para ver el restaurante que reservé. Irina cerró los ojos. ¿Cómo explicar que ahora, todos los restaurantes del mundo le parecieran escenarios vacíos, decorados con futilidad, en comparación con lo que veía todos los días en aquel barrio? Me encanta tu fijación con los niños defectuosos, continuó Dimitri con acidez. Dime por qué haces turnos extra en esa ala. Ni siquiera eres un experto en casos desesperados. No están perdidos, se endureció su voz. Están abandonados. Sé realista, Irina. No salvarás a todos. Estos niños son problema del Estado, no responsabilidad personal de ustedes. El Estado no les toma la mano cuando tienen miedo, respondió ella, sorprendida por su propia ferocidad. Tras la llamada, intentó buscar refugio en el regazo de su madre. Pero escuchó casi lo mismo. Hija, ¿te estás destruyendo? La voz de la madre temblaba de preocupación. No puedes llevar el mundo a tus espaldas. Apenas has empezado a trabajar y ya no pareces tú mismo. ¿Y cómo era yo antes? Pensó Irina con amargura. Como alguien que nunca había visto realmente la vida. Esa noche soñó con Timur. Él estaba de pie con sus pequeñas piernas rectas y fuertes, dando un paso hacia ella. Y sonríe. Cuando desperté, supe que regresaría a esa sala al día siguiente. ¿Y el otro? Y tantos como sean necesarios. Porque a veces unas manos extendidas con amor pueden pesar más que todos los motivos del mundo. Al cabo de un mes, Timur había cambiado. La piel adquirió un tono saludable, las venas ya no sobresalían como hilos azules debajo de un pañuelo de papel. Las manitas, antes temblorosas y perdidas en el aire, ahora se estiraban con determinación, buscando los juguetes que Irina traía de casa. Hasta que un día, al regresar de almorzar, escuchó voces apagadas provenientes del despacho del jefe del sector.
La puerta estaba entreabierta. Sin quererlo, redujo la velocidad. Los documentos están listos, dijo una voz femenina desconocida. Timur Ivanov será transferido la próxima semana. Por ley, ya se quedó aquí más allá del plazo. Pero el progreso es visible, argumentó el jefe en tono derrotado. Quizás deberíamos darle más tiempo, Vladimir Sergeyevich, respondió la mujer con la paciencia condescendiente de quien explica lo obvio a un niño. Tenemos una cola de estos casos. Especialmente con parálisis cerebral. El sistema funciona así. Irina sujetó con fuerza el marco de la puerta. Algo dentro de ella se derrumbó. La última barrera entre la distancia profesional y la implicación personal se estaba desmoronando. Ya no podía fingir que Timur era un paciente más. Mire esta reacción, el neurólogo, un hombre. Con cejas pobladas y plateadas, pasó con cuidado la mano por la planta del pie del niño. La pequeña pierna se movió, ya no con espasmos caóticos, sino con un movimiento decidido. Progreso excepcional. Irina observó sin pestañear aquel pequeño milagro. ¿Seguiste la metodología de masaje que te recomendé? Todos los días, confirmó con la voz entrecortada. Y hacer ejercicio. Y léele. Noté que reaccionaba a las entonaciones, a la música. El médico la estudió durante un largo momento, como si evaluara algo más allá de las palabras. ¿Sabes qué es lo más triste de mi profesión?, preguntó mientras vestía al niño con gestos cuidadosos. Ver un potencial que nunca se realizará. Con la rehabilitación adecuada podría convertirse en una persona plena. Pero en el sistema, se detuvo mirándolo a los ojos. ¿Sabes? En un orfanato no tendrás sesiones individuales. Sin ellos perderás todo lo que has ganado. Irina se mordió el labio hasta que sangró. La verdad desnuda la aplastó. No podemos hacer nada con esto. Su voz tembló. Adopción, el neurólogo se encogió de hombros. ¿Pero quién querría un niño con ese diagnóstico? La gente hace cola durante años para tener bebés sanos. Esa noche Irina no durmió. Ella yacía allí, mirando al techo mientras la imagen de Timur, en manos extrañas, en una cama impersonal en un orfanato, ardía en sus retinas. Su mirada se desvaneció. Esa chispa que habían encendido juntos, agonizando. Los movimientos vuelven a estar descontrolados. Y lo peor de todo, ese silencio. El silencio de un niño que deja de llamar porque sabe que nadie vendrá. Ser madre no es dar a luz, pensó mirando el amanecer a través de la cortina. Aquí es cuando la respiración de otra persona se vuelve tan vital como la tuya. Cuando su dolor es tu dolor. Cuando su futuro importa más que su presente. Qué extraña era la vida. Hace un mes sus sueños giraban en torno a su carrera, su matrimonio, ese viaje a Europa que ella y Dimitri llevaban tanto tiempo posponiendo. Ahora su mundo se había reducido hasta adaptarse a las dimensiones de un ser pequeño, que la necesitaba más que nadie en la tierra. ¿Te has vuelto loco? La voz de Dimitri crujió de furia al teléfono. Esto es absurdo. No sé qué te pasó, pero no firmé bajo eso. Irina estaba sentada en la sala vacía de los médicos, agarrando con fuerza el dispositivo. Sabía que la conversación sería difícil, pero la realidad dolía aún más. No voy a abandonarte, Dioma, dijo en voz baja. No puedo. ¿Y yo, tú puedes? Nuestra vida, nuestros planes, la boda es dentro de 6 meses, ¿lo olvidaste? Irina cerró los ojos. No, no lo había olvidado. Pero ahora parecía tan insignificante. No te estoy pidiendo que elijas entre él y yo, intentó. Puedes conocerlo. Ámalo como yo. El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Me estás proponiendo ser padre de una persona discapacitada? Finalmente dijo Dimitri, frío. Quería tener mis propios hijos, Irina. No necesito. Lo mismo sonriente, abierto y sin lugar a dudas que solo un niño puede ofrecer a alguien que ya lo ha salvado una vez. La ex jefa de enfermeras, ahora solo una visitante avergonzada, se bajó la corona plateada del cabello, como si ese gesto pudiera ocultar la humedad en sus ojos. Yo no sabía que ya podía sentarse solo, murmuró, su voz temblorosa delataba años de inquebrantable profesionalismo. En la clínica apenas podía sostener la cabeza.
Irina no respondió con palabras. Simplemente tomó una de las manos de Timur, aún frágil pero ahora más firme, y la guió hacia el cubo rojo que rodaba sobre la mesa. Los deditos revolotearon, vacilaron y luego se cerraron alrededor de la pieza con una determinación que hizo que el corazón de Galilea Fedorovna se detuviera por un segundo. «Lo lograste», dijo la mujer mayor finalmente mirando a Irina a los ojos. No fue una pregunta. Fue una rendición. Todos dijimos que era imposible. ¿Que él nunca? ¿Que él nunca qué? Interrumpió Irina, suave pero incisiva, mientras Timur golpeaba el cubo contra la bandeja con un sonido alegre. ¿Nunca merecerías una oportunidad? ¿Nunca aprenderías a sonreír? ¿Alguna vez tendrías a alguien esperándote en casa? El silencio que siguió fue llenado solo por la risa ronca del niño, que ahora extendía sus brazos hacia Galilea como si fuera una vieja amiga. El exjefe tragó saliva. «Te traje esto», tartamudeó entregándole el osito de peluche con un torpe lazo azul. Y sacó un sobre arrugado de su bolsillo. «Esto es de Boris Ark Adievich. Me pidió que se lo entregara personalmente». Irina abrió el periódico con manos que por primera vez en meses no le temblaban. En el interior, una sola frase escrita a mano con la letra irregular de un burócrata cansado: «La adopción está oficialmente aprobada. Sin restricciones. Felicitaciones, doctor». El mundo giró por un instante. No por la victoria, aunque fue dulce, sino por la absoluta certeza de que a partir de ese momento, nadie podría arrebatarle a Timur. No la ley. La medicina tampoco. Ni siquiera el recuerdo de quienes alguna vez la llamaron loca. «Gracias», dijo Irina, metiéndose el papel en el bolsillo como si fuera un talismán. Luego se arrodilló junto a su hijo, que ahora intentaba, con la lengua fuera y la máxima concentración, apilar un cubo encima de otro. «Mira, Timur. Ahora somos oficialmente inseparables». El niño giró la cabeza, sus ojos marrones, esos mismos ojos que alguna vez parecieron vacíos de esperanza, brillaban con una inteligencia que solo una madre podría reconocer. Él no habló. «Todavía no pude». Pero su manita encontró la de ella y sus dedos se entrelazaron con una fuerza que contradecía toda aparente fragilidad. Galina Fedorovna observó la escena, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaron no por el peso de los años, sino por el peso de algo mucho más raro, la vergüenza de haber subestimado el poder de un amor que no pide permiso para existir. «Yo», comenzó, pero Irina levantó la mano. «No hace falta que digas nada», sonrió mientras Timur, impaciente, volvía a señalar con el dedo los cubos. «Lo único que importa ahora es que él lo sepa. Él siempre lo supo». Y cuando la puerta se cerró detrás del visitante, dejando atrás solo el olor a vainilla de los dulces y el osito de peluche olvidado en el sofá, Irina presionó sus labios contra la frente de su hijo. «Vamos, mi guerrero», susurró. «Todavía tenemos un mundo por conquistar. Un cubo a la vez». La sonrisa de Timur iluminó todo su rostro, la misma sonrisa que meses atrás, a Galina Fyodorovna le resultaba imposible ver. «Dios mío», susurró, llevándose la mano a los labios. «Ese no es el mismo chico». Irina se limitó a asentir, observando cómo la severa enfermera, que ya había atendido a 1000 pacientes, se acercaba a Timur con una delicadeza que parecía temer ahuyentar un milagro. «Timurchik, ¿te acuerdas de mí?» Su voz tembló. «Soy tía Galia, de la clínica». Para sorpresa de Irina, el niño, que normalmente desconfía de los extraños, extendió la mano y tocó el rostro arrugado de la enfermera. Las lágrimas de Galina Fyodorovna brotaron incontrolablemente. «Eso es lo que hace el amor», dijo sin quitar los ojos de Timur. «Esto es más grande que la medicina, más grande que todos los medicamentos y procedimientos. Estás haciendo lo imposible, Emelyanova. Estoy orgullosa de ti». El centro de rehabilitación infantil, un paso adelante, estaba ubicado en un edificio de 3 pisos al otro lado de la ciudad. Cada viaje hasta allí, casi 1 hora con 2 traslados, fue una pequeña batalla, pero el resultado valió cada esfuerzo. Allí se reunieron los mejores especialistas, capaces de realizar verdaderos milagros con niños como Timur. «Irina Ivanova con Timur», anunció en la recepción, preparándose mentalmente para la larga espera. «El doctor Rustam Eldarovich le espera al final del pasillo», respondió la recepcionista con sorprendente rapidez. «Nuevo doctor», pensó Irina.
En 3 meses de terapia ya habían visto a casi todos los especialistas del centro. El hombre que les dio la bienvenida al consultorio no se parecía en nada a los médicos a los que estaban acostumbrados. Alto, con expresivos ojos oscuros y cabello ligeramente despeinado, irradiaba una energía única, incluso en su apretón de manos, firme sin resultar invasivo. Rustam Akhmetov se presentó. Tú debes ser Irina, y este es Timur. Ayudó a su hijo a sentarse en la camilla. Rustam no se acercó con su habitual máscara profesional, en cambio, se agachó hasta que estuvo a la altura de los ojos del niño y habló como si estuviera hablando con un igual. ¿Qué pasa, amigo? Te mostramos cómo puedes sentarte solo. Para asombro de Irina, Timur, que solía rehuir a los extraños, sonrió y enderezó la espalda, mostrando su progreso. Excelente, aprobó Rustam. Ahora muéstrame cómo mueves esas manos. Cuando terminaron la serie de ejercicios, miró a Irina con sinceridad. Veo padres tan dedicados y niños tan receptivos. Estáis haciendo un trabajo increíble. Pero podemos intentar más. Creo que deberíamos vernos 2 veces por semana, dijo. Esto anotándolo en la historia clínica. Incluso podría ir a tu casa, para adaptar los ejercicios a tu entorno. Si no te importa, claro. Irina asintió y sintió por primera vez en meses que el peso sobre sus hombros se aliviaba un poco. Rustam entró en sus vidas como un viento en una habitación mal ventilada. Comenzó a visitarlos 2 veces por semana y cada sesión se convirtió para Timur en una pequeña fiesta. No se trataba solo de ejercicios mecánicos, traía juegos, libros, aparatos caseros. Y sobre todo un contagioso optimismo que faltaba en su mundo cerrado. No puedo pagar estas clases extra, confesó Irina una vez, mientras se quedaba hasta tarde ayudando a Timur a acostarse. Y no te voy a cobrar, respondió simplemente. Sabes, cuando veo cómo pelea, cómo se esfuerza. Eso me inspira más que cualquier salario. Se dio cuenta de que él siempre hablaba de Timur como un chico normal, solo que a su propio ritmo. Ni enfermo ni especial, solo un niño que ascendió en la escalera del desarrollo un poco más lentamente. ¿Vas a traer a este niño a nuestra casa? La voz de Farieda Rasidovna, la madre de Rustam, vibró de indignación. Nos vas a avergonzar delante de toda la familia. Irina se quedó paralizada ante la puerta, sin tener el valor de entrar. Era su primera visita a la casa de Rustam para conocer a sus padres. Timur se había quedado con el vecino. En el último momento la había llamado para pedirle que fuera sola. Ahora entendía por qué. Mamá, ya hemos hablado de esto, dijo Rustam, firme pero tranquilo. Amo a Irina. Y Timur es parte de ella, parte de nosotros. Intervino una voz masculina en voz baja, probablemente su padre. Este niño extraño, y encima con este diagnóstico. ¿Por qué cargar con la carga de los demás, hijo? Encuentra una niña normal. Ten hijos sanos. Padre, ya es suficiente, interrumpió Rustam, en voz baja pero sin concesiones. Te respeto, pero no permitiré que hables así de ellos. Aún eres joven, la voz de Farieda se suavizó. Si estás encantado, sientes lástima por ellos. Pero la lástima es una mala base para una familia, hijo. Confía en el corazón de tu madre. Irina se retiró en silencio. No se habían puesto de acuerdo en una hora exacta. Podría llegar más tarde, o no llegar nunca. En casa la esperaban la vecina Nina Vasilievna y un radiante Timur, que hacía poco había aprendido a acercarle los brazos a la cara y acariciarle las mejillas con ternura. ¿Está todo bien?, preguntó la anciana, estudiando su rostro descolorido. Estoy cansada, mintió Irina, levantando a su hijo. Esa noche le envió a Rustam un breve mensaje: creo que necesitamos un descanso. No quiero ser la causa de peleas en tu familia. Siguió un silencio durante días. Rustam llamó, escribió y apareció. Ella no respondió. Se encerró en su pequeño mundo, donde solo existían ella y Timur. El entrenamiento de siempre, las dificultades de siempre. Había triunfado antes que él, podría hacerlo sin él. Hasta que una noche lluviosa, cuando Timur ya dormía, sonó insistentemente el timbre de la puerta. Irina la abrió. Rustam estaba en la puerta, empapado y con el rostro una máscara de determinación. No me iré hasta que me escuches, dijo entrando. No te escondas más, Ira.
No me escondo, se cruzó de brazos. No quiero ser una fuente de discordia en tu familia. Escuché lo que dijeron tus padres. Se quitó la chaqueta mojada. No son malos. Simplemente viven pegados a las tradiciones, a lo que pensarán los demás. Necesitan tiempo. ¿Y si nunca nos aceptan? Preguntó en voz baja. Si nunca hay lugar para nosotros en la vida que elegiste. Rustam se acercó y le tomó la cara entre las manos. No puedo prometer nada excepto una cosa, lucharé por ti. Todos los días. Hizo una pausa. Porque mi familia eres tú. Tú, Timur, y nada nos separará. Quería discutir, hablar sobre diferentes culturas, sobre prejuicios, sobre las complejidades de criar a un niño como Timur. Pero en cambio Irina simplemente se dejó caer en ese fuerte abrazo, esa calidez que ya le resultaba tan familiar. A veces, solo el amor es suficiente para empezar a caminar hacia la luz. La boda fue sencilla, algunos colegas de Irina, un puñado de amigos de Rustam. Sus padres no asistieron, a pesar de la invitación formal. Pero llegaron Galina Fyodorovna con una enorme tarta, y Vladimir Sergeyevich, ex jefe del departamento y ahora director del hospital. El momento más conmovedor fue Timur. 1 año y medio de batalla no había sido en vano. Con ayuda de su andador, el niño dio sus primeros pasos solo hacia su madre, ofreciéndole un pequeño ramo de flores silvestres. Ina se arrodilló, recibiendo ese invaluable regalo entre lágrimas de felicidad. Lo logramos, mi amor, susurró besando su rostro. Juntos lo lograremos. Donde queramos. Rustam hizo oficial la adopción de Timur un mes después de la boda, un sello legal para lo que ya había sido cimentado en sus corazones hace mucho tiempo. Se convirtió en padre mucho antes de firmar papel alguno, en las noches tomaba la manita febril del niño, en las horas repetía, con infinita paciencia, el mismo ejercicio decenas de veces, en los momentos en que creía en el progreso que nadie más veía. Los años pasaron y el camino que parecía interminable reveló horizontes inesperados. Timur creció desafiando todas las predicciones de los escépticos. A los 5 años dio sus primeros pasos solo, sin apoyo, sin muletas, solo la fuerza de una voluntad que se negaba a rendirse. A su lado, Irina también se fue transformando, no solo como madre, sino como profesional. Con especialización en pedagogía rehabilitadora, regresó al hospital, esta vez no como pasante, sino como especialista en rehabilitación temprana de niños con necesidades especiales. Fue en su oficina donde un día una colega trajo a una joven madre desesperada, con un recién nacido en brazos. Se sospecha de parálisis cerebral, anunció el colega entregándole el historial médico. La mujer, con los ojos llenos de lágrimas y vergüenza, susurró que estaba pensando en renunciar al bebé. Irina tomó al niño en brazos y miró profundamente a los ojos de su madre, donde el pánico y la culpa se mezclaban. «Sabes», dijo suavemente, «mi hijo también nació con parálisis cerebral. Es un camino largo, pero cada paso vale la pena. El tiempo, como un maestro tejedor, teje destinos con hilos que a veces son brillantes, a veces oscuros, pero solo cuando damos un paso atrás vemos el diseño completo, el significado detrás de cada línea». 20 años. Tiempo suficiente para ver cómo se revela el patrón, para comprender conexiones que antes pasaban desapercibidas. Irina estaba en la ventana de su oficina en el Centro de Rehabilitación de Pequeños Pasos, que dirigió durante 7 años, cuando sonó el teléfono. «Madre, llegaremos a las 7», dijo la voz de Timur, ahora profunda, con las entonaciones suaves que había heredado de Rustam. «Nadia está nerviosa». «Dile que ya la amamos», respondió Irina sonriendo, «y que le preparé su pilaf favorito». «Pero no lo hagas como la última vez», con ese interrogatorio implacable. Timur se rió. «Como cuando saqué a Katia del curso paralelo». «Exactamente. Por eso no tuviste novias hasta los 20 años», bromeó. Todo el mundo tenía miedo de la doctora Ametova. La verdad es que después de ese episodio, Irina había aprendido a medir su celo, pero nunca había dejado de proteger a su hijo con la misma intensidad que lo había hecho en la UCI neonatal. Cuando colgó su mirada se posó en la foto de Timur que había sobre la mesa, un joven alto, de 20 años, con una postura que transmitía confianza y una sonrisa que iluminaba cualquier estancia. Solo una ligera cojera y una peculiar gracia en sus movimientos delataban el pasado que había superado. Mientras el aroma de las especias y el pan fresco llenaba la casa,
una fusión de las tradiciones rusas de Irina y los sabores tártaros de Rustam, reflexionó sobre cómo este niño, que una vez lloró en silencio en una enfermería abandonada, se había convertido en estudiante de tercer año de psicología, decidido a devolverle al mundo parte de la esperanza que le habían dado. Llegaron. Rustam miró por la ventana cuando escuchó el motor del auto y por el tiempo que estuvieron dentro del vehículo, supo, Nadia se estaba preparando para afrontar el momento. Irina sonrió. ¿Cuántas veces había presenciado esa escena? Mujeres jóvenes por primera vez frente a los padres del hombre que amaban, paralizadas por el miedo al juicio, por la incertidumbre de ser aceptadas. Ella conocía bien esa ansiedad. ¿Los padres de Rustam no vienen?, preguntó, refiriéndose a Kalim y Farida. Mi padre está en tratamiento de la espalda, vendrán el domingo. Mi madre ya dijo que preparó chak-chak para la novia, respondió Rustam, abrazándola por detrás. Esas palabras todavía calentaron su corazón. Cuánto había sido el camino del rechazo al afecto, del alejamiento de la familia. Años de distancia, luego un acercamiento cauteloso, hasta que floreció el amor verdadero, especialmente después de que Kalim sufriera un derrame cerebral e Irina, dejándolo todo, pasó semanas aplicándole las mismas técnicas de rehabilitación que habían salvado a Timur. Era como si la vida, en su sabia ironía, hubiera utilizado el dolor para unir lo que el orgullo había desgarrado. El timbre sonó. En la puerta, Timur, ahora un hombre confiado, tan diferente de ese bebé silencioso en la sala, fue seguido por una mujer joven con el pelo corto y una sonrisa tímida pero sincera. Mamá, papá, ella es Nadia. Había una nueva ternura en la voz de su hijo cuando la miró. Finalmente nos conocimos, dijo Irina, abrazando a la niña. Timur ha hablado tanto de ti que siento que te conozco desde hace años. La cena fluyó como un río que finalmente encuentra su cauce. Nadia, al principio tensa, poco a poco se fue relajando y habló de su trabajo como psicóloga infantil, de su voluntariado y de los planes que estaba haciendo con Timur. Nos reunimos en el centro donde fue atendido, dijo. Trabajé con los niños, él daba charlas motivacionales a los padres. Fue entonces cuando Timur dejó el tenedor y, tomando la mano de Nadia, anunció mientras servían el postre, tenemos una noticia. Ese silencio. Irina nunca olvidaría ese momento suspendido, en el que el corazón ya sabe la verdad antes de que los labios la pronuncien. Vamos a tener un bebé. Los ojos de Timur brillaron. Van a ser abuelos. Rustam se levantó y abrazó primero a su hijo y luego a Nadia. Irina, sin embargo, permaneció inmóvil, abrumada por una ola de emociones contradictorias, alegría, miedo, esperanza. Fue entonces cuando Nadia, acariciando su vientre todavía plano, añadió, y tenemos una cosa más. Vamos a crear un fondo para ayudar a los niños con parálisis cerebral. Lo llamaremos amor silencioso. Timur añadió, en honor a tu historia, ese amor que no grita, sino que transforma el mundo. Al día siguiente una joven pareja entró en pequeños pasos. Los mismos que años antes Irina había asesorado en su consultorio, a punto de desistir. Ahora trajeron a su hijo adoptivo, un niño con parálisis cerebral, para mostrar sus primeros avances. Sin ti no tendríamos el coraje, dijo la mujer, mirando concentrada al niño apilar cubos. Tú nos diste fe. Irina sonrió. Esa escena fue un espejo de su propia vida, 20 años antes. Una decisión, pensó. Una única elección, hecha contra el miedo, contra la lógica. ¿Y cuántas vidas cambió? Por la noche, hojeando viejas cartas, encontró el último mensaje de Galina Fyodorovna. La enfermera jubilada se había mudado a otra ciudad, pero mantuvieron el contacto. Lo sabes, Emelianova, la letra nítida decía, a menudo pienso en ese día en que te llevaste a Timur. Estaba seguro de que fue un error de juventud, uno del que te arrepentirías. Pero fue el destino. Tenías razón. No salvaste solo a un niño, abriste un camino para muchos otros. Estoy orgulloso de ti, hija. Irina pasó los dedos por el papel amarillento. Qué intrincados eran los hilos que tejen los destinos, ese bebé olvidado, que lloraba suavemente en una sala, y el centro que hoy salvó a cientos de niños. La niña asustada que se había convertido en una mujer capaz de cambiar sistemas desde dentro. ¿En qué estás pensando? Rustam entró con 2 tazas de té. En la vida, respondió ella, aceptando la bebida. Como una pequeña elección puede cambiarlo todo.
A veces los sonidos más bajos resuenan con más fuerza. Se sentó a tu lado y te rodeó los hombros con sus brazos. Como ese grito que solo ella escuchó cuando todos los demás fallecieron. El porche de la casa de campo de los Akhmetov era el refugio sagrado de la familia, donde el tiempo parecía detenerse entre los manzanos plantados por las manos de Rustam. Allí, lejos del bullicio de la ciudad, cada risa resonaba más profundamente, cada silencio hablaba con más fuerza. Fue allí donde celebraron victorias, sanaron heridas y sobre todo, reafirmaron lo que realmente importaba, la calidez de las manos entrelazadas, el brillo de los ojos que no necesitaban palabras. Aquella noche de verano los había reunido a todos, Irina y Rustam, Timur y Nadia, sus padres. Kalim, ahora en silla de ruedas después de su derrame cerebral, pero con una mente tan aguda como la mirada que fijaba en Farieda mientras sus dedos se entrelazaban con los de ella. Ya no eran extraños. Los años habían tejido entre ellos vínculos más fuertes que la sangre, más fuertes que el acero. Fue entonces cuando Timur, con el cuidado de quien sostiene un frágil tesoro, extendió la ecografía. Nuestro nieto o nieta, dijo con la voz quebrada. Los médicos aún no están seguros. Irina tomó la imagen en blanco y negro entre sus manos, como si pudiera sentir, a través del papel, el ritmo de ese corazoncito latiendo en sincronía con la sinfonía de una vida que se reinventaba con cada generación. Tu nieto. Una promesa de futuro escrita en píxeles borrosos, un eco del pasado que se repitió en poco tiempo. Vas notas. Cuando los demás se marcharon dejando atrás el murmullo de risas y el olor a té de menta, ella se quedó sola en el porche, envuelta por el manto estrellado de una noche que solo el campo podía ofrecer. Las estrellas, libres de la contaminación lumínica de la ciudad, parecían brillar en connivencia, como si guardaran antiguos secretos. Irina levantó los ojos y, en silencio, le habló a la niña asustada que aún vivía dentro de ella, la que una vez había temblado en el pasillo de un hospital, convencida de que el mundo era un lugar para esconderse, no para rendirse. No tengas miedo de confiar en tu corazón, le susurró al pasado. Él conoce el camino. Incluso cuando la razón duda. Especialmente cuando la razón duda. La vida rara vez era un camino recto. A veces los agarraba por el cuello y los sacudía con una fuerza que arrancaba todas las certezas, dejando solo la verdad desnuda, que en medio del caos siempre había un hilo de voz suave, testaruda, inconfundible que cantaba en nombre del amor. Una voz que ningún argumento lógico podría ahogar. Y Irina ahora sabía que esa voz casi nunca se equivocaba. Una sonrisa apareció en sus labios mientras miraba al cielo. En un mundo obsesionado con gritos de victoria, declaraciones grandilocuentes y el ruido ensordecedor de las carreras, las historias que realmente importaban casi siempre comenzaban en un susurro. En el grito ahogado de una sala olvidada. En el latido del corazón que reconoce a un alma gemela antes de que la mente tenga tiempo de comprender. En la quietud de un amor que, sin necesidad de palabras, grita más fuerte que cualquier discurso. Y si tú, que nos acompañaste hasta aquí, sentiste este eco en tu propio pecho, no te lo guardes. Comparte en los comentarios qué te conmovió más. ¿Cómo hubieras actuado en su lugar? Si esta historia encontró un hogar en usted, deje un cartel, un me gusta, un mensaje para alguien que necesita escuchar estas palabras ahora mismo. Porque a veces lo que salvamos no son solo recuerdos, sino vidas que aún están aprendiendo a confiar en su propio corazón. Para no perderte los próximos viajes del alma, suscríbete a nuestro canal. En la lista de reproducción a continuación encontrarás todas las historias de este proyecto, cada una de las cuales es una prueba de que el espíritu humano, movido por el amor, es capaz de cruzar cualquier abismo. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima página de la vida.